Trabajas 40 horas a la semana, a veces 50. Recibes tu cheque cada 15 días, pagas la renta, pagas la luz, pagas el gas, compras comida, pones gasolina al auto, y cuando llega el último día del mes y abres tu aplicación bancaria, el número que ves es casi idéntico al del mes pasado. A veces peor. No importa cuánto te esfuerces, parece que existe un campo magnético invisible que te mantiene exactamente en el mismo lugar financiero mes tras mes, año tras año. Y entonces te dicen, ahorra más, gasta menos, sé disciplinado. Como si el problema fuera tu falta de voluntad, y no algo mucho más profundo. Como si bastara con querer para que las matemáticas de tu vida cambiaran mágicamente. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que ganan poco no están atrapadas porque sean irresponsables. Están atrapadas porque nunca nadie les explicó cómo funciona realmente el mecanismo de construcción de riqueza. Nunca nadie les mostró que existe una diferencia abismal entre ganar dinero y hacer que el dinero se multiplique solo. Ray Dalio construyó Bridgewater Associates hasta convertirlo en el fondo de cobertura más grande del planeta, manejando más de $150,000 millones, no porque tuviera un golpe de suerte. Lo hizo entendiendo algo que el 95% de la población ignora por completo, que la riqueza real no viene de eventos aislados, sino de procesos que se autoalimentan. Viene de crear sistemas que funcionan incluso cuando tú estás dormido, incluso cuando estás asustado, incluso cuando el mundo entra en crisis. Y ese sistema puede comenzar siendo tan pequeño, tan insignificante, que cuando lo miras al principio casi te da vergüenza. Pero si lo dejas funcionar sin interrumpirlo, sin sabotearlo, sin resetearlo cada vez que aparece una tentación o una emergencia inventada, eventualmente ese sistema cruza un punto de inflexión donde deja de necesitar que lo empujes. Empieza a moverse solo. Y ahí es cuando todo cambia. El problema es que vivimos en una cultura diseñada para que nunca llegues a ese punto. Una cultura que te entrena para esperar el gran evento que cambiará tu vida. El aumento de salario. La herencia. El negocio que despegará. El premio de lotería. Mientras tanto, cada mes vuelves a cero. Cada mes reinicias desde la misma línea de salida. Y esa dinámica, ese ciclo infinito de empezar y nunca acumular, es exactamente lo que garantiza que jamás construyas nada significativo. Antes de seguir adelante, necesitas escuchar esto con máxima atención. Si tu situación financiera no cambia, no es mala suerte. Estás siendo empujado todos los días hacia un ciclo que te agota, te encadena y te cierra todas las salidas. Trabajas, te sacrificas, renuncias a tu tiempo, pero al final todo se evapora y la sensación es siempre idéntica. Agotamiento, frustración y terror al futuro. Y lo peor es que esto se repetirá hasta que aceptes que esta es tu realidad permanente. Pero no lo es. Existe algo oculto drenando tu dinero y manteniéndote atrapado. Y mientras no lo veas con claridad absoluta, nada cambiará jamás. La diferencia entre seguir sufriendo décadas más y voltear completamente este juego está en entender exactamente qué está sucediendo detrás de todo esto. Y no puedes ignorarlo en este momento. El primer comentario fijado tiene el acceso que puede sacarte de este ciclo mortal. No lo dejes para después. Cada día que lo pospones, pierdes más terreno que nunca recuperarás. Déjame mostrarte algo que probablemente nunca viste con esta claridad. La diferencia entre alguien que pasa 50 años trabajando y termina sin nada versus alguien que alcanza libertad financiera no está en la cantidad de dinero que ganaron al inicio. Está en una sola variable: la capacidad de crear un excedente que sobreviva hasta el próximo mes. Suena obvio, ¿verdad? Pero 95 de cada 100 personas, sin importar su nivel de ingresos, operan en un sistema donde cada peso que entra también sale.
El equilibrio es perfecto. Ingresos, gastos, 0. Mes 1, mes 2, mes 300. Siempre 0. Y no es porque compren yates o joyas, es porque nunca nadie les enseñó que la construcción de riqueza no ocurre en el flujo de dinero. Ocurre en lo que permanece después del flujo. Ese pequeño remanente que no se consume. Ese margen microscópico que, si lo proteges como si fuera lo más sagrado que tienes, con el tiempo empieza a generar su propia gravedad. Empieza a atraer más dinero hacia sí mismo. Y eventualmente se convierte en una fuerza imparable. Ahora, aquí está la parte que toda la industria financiera prefiere que nunca entiendas. No necesitas $5,000 para empezar este proceso. No necesitas 10,000. De hecho, la cantidad inicial es casi irrelevante comparada con otra cosa mucho más importante: tu capacidad de no interrumpir el proceso. Porque lo que destruye a la mayoría no es que empiecen con poco, es que abortan el crecimiento exactamente cuando estaba a punto de volverse visible. Justo cuando la magia iba a comenzar. Piensa en cómo funciona una bola de nieve física. Empieza como un puñado de nieve compactada en tu mano. Pequeña. Casi ridícula. Si la tiras al piso y la dejas ahí, se derrite en minutos. Pero si comienzas a hacerla rodar cuesta abajo, algo extraordinario empieza a suceder. Cada revolución recoge más nieve. Y mientras más nieve acumula, mayor es su superficie para seguir acumulando más. Al principio, después de 10 metros, apenas notarás diferencia. La bola sigue siendo pequeña, patética. Podrías pensar que todo el esfuerzo fue inútil. Pero si no te rindes, si sigues empujándola, eventualmente esa bola cruza un umbral invisible, donde ya no necesitas empujarla con tanta fuerza. Su propio peso empieza a hacer el trabajo. Empieza a arrastrar nieve por momentum. Y ahí, en ese momento preciso, el crecimiento deja de ser lineal y se vuelve exponencial. De repente, en cuestión de metros, esa bola que tardó 100 metros en duplicar su tamaño, ahora se duplica cada 10 metros. Luego, cada 5. Luego es tan grande que aplasta todo a su paso. El dinero obedece exactamente la misma física, pero con una trampa mortal. A diferencia de una bola de nieve que rueda sola una vez alcanzado cierto tamaño, tu bola de nieve financiera tiene que sobrevivir a algo infinitamente más peligroso: tu propia mente, tus impulsos, tus racionalizaciones, tus emergencias que en realidad no son emergencias. Cada vez que extraes dinero de tu pequeño capital acumulado para cubrir algo que crees necesario en ese momento, acabas de destruir meses o años de progreso. Volviste a cero. Y el proceso tiene que reiniciarse desde el principio. La mayoría de las personas vive en lo que llamo el ciclo de reinicio eterno. Ahorran $200. De repente, el refrigerador se daña. Usan los 200 para repararlo. Vuelven a ahorrar 300. Llega el cumpleaños de alguien importante. Gastan los 300 en el regalo. Empiezan otra vez. Un gasto médico, un arreglo del auto, una oportunidad que no podían dejar pasar. Siempre hay algo. Siempre hay una razón perfectamente válida para romper la acumulación. Y así pasan décadas enteras sin que jamás, ni una sola vez, permitan que el capital descanse el tiempo suficiente para comenzar a generar su propio impulso. Es como intentar hacer rodar esa bola de nieve, pero deteniéndote cada 20 metros para quitarle pedazos. Obviamente nunca crecerá lo suficiente. Obviamente nunca alcanzará masa crítica. Y luego te preguntas por qué, después de 20 años trabajando, sigues en el mismo lugar financiero. Ray Dalio pasó 40 años estudiando cada crisis económica importante de los últimos 100 años. La Gran Depresión de 1929. La estanflación de los 70. El colapso de 2008.
la pandemia de 2020, y descubrió algo fundamental. Los que sobreviven y prosperan en cualquier ciclo económico no son necesariamente los más brillantes o los más ricos al inicio. Son los que construyeron sistemas capaces de resistir sus propios errores emocionales. Son los que diseñaron estructuras financieras que siguen funcionando incluso cuando ellos están aterrados, confundidos o tentados a hacer algo estúpido. Porque el mercado colapsará. Tu ánimo decaerá. Llegarán gastos que no anticipaste. La pregunta nunca es si esas cosas sucederán. La pregunta es si tu sistema financiero está diseñado para sobrevivirlas sin desintegrarse completamente. Y para la mayoría, la respuesta es no. Sus finanzas personales son tan frágiles que un solo evento inesperado las destruye por completo. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la realidad de alguien que gana $1,200 al mes? ¿Cómo empiezas a construir esa bola de nieve cuando apenas te alcanza para sobrevivir? La respuesta no te va a gustar al principio, pero es la única que matemáticamente funciona. Creas margen donde crees que no existe margen. Y una vez creado, lo proteges con un nivel de fanatismo que la gente a tu alrededor probablemente no entenderá. Voy a ser brutalmente específico para que no quede espacio para malentendidos. Si ganas $1,200 al mes y gastas $1,200 al mes, estás financieramente congelado en el tiempo. No importa cuántas horas trabajes, no importa cuán cuidadoso seas pagando tus cuentas a tiempo, estás operando en un sistema sin posibilidad de futuro diferente, porque el futuro financiero solo existe cuando hay excedente recurrente. Y la palabra clave en esa frase es recurrente. No es ahorrar cuando casualmente sobra algo. Es hacer que sobre aunque tengas que forzar la ecuación. Imaginemos que logras, sacrificando algo, recortando algo, optimizando algo, generar un margen de $100 mensuales. Solo 100. Parece una broma, ¿verdad? ¿Qué diablos puedes hacer con $100 en un mundo donde un tanque de gasolina cuesta 60 y una pizza cuesta 20? Absolutamente nada significativo hoy. Esa es la respuesta honesta. $100 hoy no cambian tu vida ni un milímetro. Pero $100 al mes durante 5 años, si nunca los tocas y los pones a trabajar en cualquier vehículo que genere retorno básico, se convierten en $6,000 más los intereses compuestos. En 10 años son aproximadamente 15,000. En 20 años, con retornos modestos del mercado, son más de 40,000. En 30 años son más de $100,000. Y todo eso sin jamás aumentar la cantidad que apartas. Solo $100 mensuales, protegidos como si fueran sagrados, transforman un retiro miserable en uno donde mantienes dignidad básica. Pero aquí está el enemigo real. El verdadero asesino de fortunas potenciales. No es la falta de dinero. Es la incapacidad psicológica de tolerar progreso invisible. Porque cuando apartas $100 este mes, tu cuenta muestra 100. El siguiente mes, 200. Al tercer mes, 300. Y tu cerebro está ahí gritándote. ¿En serio? ¿Llevo 3 meses sacrificándome para tener $300? Mi compañero de trabajo gastó eso en un fin de semana. ¿Para qué me estoy privando de vivir? Antes de continuar, presta atención absoluta a esto. Podrías estar a solo unos pasos de quedarte atrapado otros 20 años sin siquiera darte cuenta. Trabajar más duro no te está rescatando, te está hundiendo más rápido cada mes. Y mientras crees que estás haciendo lo correcto, solo te vuelves más exhausto, más dependiente del sistema y más alejado de cualquier tipo de libertad real. Esto no es porque te falte capacidad, es porque te falta claridad brutal. Y cuando esa claridad finalmente llega, absolutamente todo cambia en tu vida. El problema devastador es que la mayoría nunca llega hasta ella
y permanece encadenada a la misma existencia miserable hasta el final. Todavía tienes opción de salir. El camino completo está en el primer comentario fijado esperándote. Entra ahora mismo antes de que sea demasiado tarde y pierdas esta oportunidad para siempre. Esa vocecita interna. Esa voz que compara tu progreso glacialmente lento con el consumo instantáneamente visible de otros. Esa voz ha matado más millonarios potenciales que todas las crisis económicas de la historia combinadas. Porque la verdad brutalmente incómoda es que los primeros 2 o 3 años de construcción de capital son psicológicamente demoledores. No ves resultados proporcionales a tu sacrificio. Sientes que estás jugando un juego donde todos los demás empezaron con 10 vueltas de ventaja. Y todos los días te bombardean con imágenes de gente gastando en exactamente las cosas que tú te estás negando. Ray Dalio habla de un concepto que él llama Radical Open-Mindedness, apertura mental radical. Aplicado a finanzas personales significa esto. Tienes que estar dispuesto a aceptar que tu percepción instintiva del tiempo está completamente, fundamentalmente distorsionada. Tu cerebro evolucionó durante 200.000 años para optimizar supervivencia en horizontes de días o semanas. Cazar, recolectar, evitar depredadores. El futuro más lejano que biológicamente te importaba era tal vez la próxima estación. Entonces, cuando tomas una decisión financiera correcta para tu yo de dentro de 30 años, tu cerebro de hoy se rebela violentamente. No siente recompensa, no detecta beneficio, solo registra privación y empieza a generar narrativas cada vez más convincentes de por qué deberías abandonar el plan. ¿Por qué esta vez es diferente? ¿Por qué esta emergencia específica justifica romper el sistema? Y ahí es exactamente donde 95 de cada 100 personas colapsan. No colapsan porque el sistema no funcione. Colapsan porque el sistema funciona demasiado lento para sus expectativas emocionales. Quieren la bola de nieve gigante hoy, pero olvidaron que están en el 1,50 m, empujando un puñado de nieve del tamaño de una naranja. Todavía no ha acumulado masa suficiente para generar velocidad propia. Entonces, ¿cómo superas esa programación biológica? ¿Cómo mantienes disciplina cuando cada célula de tu cuerpo te suplica que abandones? Automatización absoluta. Ese es el único antídoto comprobado contra tu yo futuro saboteador. El mismo día que recibes tu pago, antes de que tus ojos vean ese dinero disponible, automáticamente una cantidad predeterminada se transfiere a una cuenta que mentalmente consideras inaccesible. No es negociable. No es opcional. No es cuando sobre. Es mandatorio como pagar renta, como pagar luz. Te pagas primero a tu yo de dentro de 30 años y aprendes a vivir con lo que queda. La mayoría hace exactamente lo contrario. Paga todas sus obligaciones externas primero. Vive con lo que sobra. Y al final del mes, si casualmente quedó algo, promete ahorrarlo. Pero jamás queda nada. Siempre aparece un gasto de última hora. Siempre hay una justificación razonable. Y terminan el mes exactamente en cero otra vez. Por 100ª vez consecutiva. Y se preguntan sinceramente por qué no avanzan. Ahora déjame mostrarte algo que reconfigura completamente tu forma de pensar sobre riqueza. La riqueza no comienza el día que tienes $100,000 en el banco. Comienza el día que rompes el patrón de volver a cero. Ese es el punto de inflexión verdadero. Porque mientras sigas regresando a cero cada mes, no importa absolutamente nada cuánto ganes. Podrías ganar 5,000 al mes. Si gastas 5,000, estás atrapado en un loop infinito idéntico al de alguien que gana 1,500 y gasta 1,500. Pero el mes que terminas con $80 más que el mes anterior, y el siguiente mes terminas con 160 más que tu punto de partida original,
Acabas de romper el ciclo más destructivo en finanzas personales. Acabas de crear tracción. Y tracción lo es todo. Es la diferencia entre empujar una roca gigante cuesta arriba, donde cada vez que sueltas, rueda hacia abajo y pierdes todo el progreso, versus empujarla apenas lo suficiente para que cruce la cima de la colina y empiece a rodar sola hacia el otro lado. Los primeros 100 metros de empuje son agonía pura. Sudas. Te duelen los músculos. Ves la cima y parece estar igual de lejos que cuando empezaste. Pero si no sueltas, si sigues aplicando presión constante, eventualmente esa roca cruza el punto más alto. Y en el instante que cruza, toda la física del universo cambia de trabajar contra ti a trabajar a tu favor. Ahora la gravedad es tu aliada. Ahora la pendiente acelera tu progreso en lugar de frenarlo. Ahora hablemos de lo que realmente transforma esa bola de nieve de lenta a explosiva. No es solo apartar dinero mes a mes. Es redirigir absolutamente todo lo que esa bola genera de vuelta hacia ella misma. Digamos que después de 2 años, apartando $100 mensuales, tienes $2,400 acumulados. Decides ponerlos en un fondo índice básico, aburrido, que históricamente retorna 10% anual. Ese año, sin que muevas un dedo, sin que trabajes una hora extra, ese dinero genera $240. Ahora tienes 2 opciones fundamentales. Opción 1. Retiras esos 240 y te compras algo que querías. Unos tenis, una cena especial, un gadget. Opción 2. Dejas esos $240 exactamente donde están. Los reinviertes automáticamente. Si eliges opción 1, tu bola de nieve crece únicamente por lo que tú aportas. 100 al mes. Crecimiento lineal. Predecible. Lento como caminar. Si eliges opción 2, tu bola ahora crece por 2 fuentes simultáneas. Lo que tú aportas manualmente, más lo que ella misma genera de forma automática. Y cada año subsecuente, lo que ella genera es proporcionalmente mayor, porque la base sobre la cual calcula ese porcentaje es mayor. Eso es crecimiento compuesto. Y es la fuerza individual más poderosa en finanzas personales. Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Probablemente nunca dijo eso exactamente así, pero la esencia es matemáticamente correcta. Porque cuando tu dinero empieza a producir dinero, y ese dinero producido también empieza a producir más dinero, entraste en una curva de crecimiento exponencial. Pero aquí está el detalle cruelmente frustrante. Esa curva exponencial es completamente invisible durante los primeros años. Totalmente invisible. Parece que nada especial está pasando. Los números crecen linealmente. No hay fuegos artificiales. No hay señales obvias de que algo mágico esté ocurriendo bajo la superficie. Y precisamente cuando la mayoría de las personas se rinde, cuando dicen, esto claramente no funciona, la curva estaba a punto de doblarse dramáticamente hacia arriba. Existe un concepto en física nuclear llamado masa crítica. Es el punto exacto donde una reacción en cadena se vuelve autosostenible. Ya no necesitas agregar más combustible. El proceso se alimenta a sí mismo indefinidamente. En finanzas personales, masa crítica es el momento donde tus inversiones generan más dinero anualmente de lo que tú puedes aportar trabajando. Imagina que ahorras 10% de tu salario cada año. Esos son $1,400 anuales. Y tienes $25,000 invertidos que generan $2,500 ese año. Tu capital está creciendo más rápido por sí solo que por todo tu esfuerzo laboral. Cruzaste masa crítica. A partir de ese momento, incluso si dejaras de aportar un solo peso adicional, la bola seguiría creciendo aceleradamente. Pero la inmensa mayoría nunca alcanza ese punto porque violan sistemáticamente la regla fundamental.
No interrumpir el proceso bajo ninguna circunstancia. Llegan a tener $8,000 ahorrados. Ven un auto usado en venta por $6,000. Se convencen a sí mismos de que es una inversión inteligente porque necesitan transporte más confiable para ir al trabajo. Sacan los $6,000. Compran el auto. Regresan a $2,000. La bola de nieve que estaba a punto de alcanzar el tamaño crítico, donde empezaría a rodar sola, acaba de derretirse. Y ahora tienen que comenzar todo el proceso otra vez desde casi cero. Otra vez. Por quinta o décima vez en su vida. Ray Dalio construyó todo su imperio sobre un principio que él llama Systemized Decision Making, toma de decisiones sistematizada. La idea es engañosamente simple, pero profundamente poderosa. No confíes en tu juicio momento a momento cuando estás emocionalmente comprometido. Confía en las reglas que estableciste cuando estabas pensando con claridad absoluta. Porque en el momento preciso, cuando ves esa oportunidad brillante, cuando sientes esa urgencia visceral, cuando escuchas esa justificación perfecta en tu cabeza, tu cerebro está completamente secuestrado por química emocional. No puedes pensar racionalmente. Pero si previamente estableciste una regla inflexible que dice, este dinero no se toca bajo absolutamente ninguna circunstancia, excepto literalmente morir, entonces la regla decide por ti. Tu yo emocional del momento no tiene voto. El sistema te protege de ti mismo. Entonces necesitas crear lo que yo llamo compartimentos mentales sagrados. Dinero que, en tu mente, conceptualmente, está muerto y enterrado. No existe para propósitos prácticos de tu vida diaria. Lo enterraste en una tumba financiera. Y sobre esa tumba colocaste una lápida grabada que dice, no abrir hasta el año 2055. ¿Suena dramático? Perfecto. Ese es exactamente el nivel de compromiso psicológico que necesitas para que este sistema funcione a largo plazo. Porque si en tu modelo mental ese dinero está técnicamente disponible para emergencias, eventualmente todo califica como emergencia. La transmisión del auto, el teléfono que se cayó, la gotera del techo, la oportunidad de negocio del primo, la enfermedad del perro. Todo se transforma en una razón perfectamente válida, moralmente justificable, para romper la bola de nieve y volver a cero. Y aquí está la paradoja más grande y menos comprendida de todas. Para construir seguridad financiera genuina a largo plazo, tienes que estar dispuesto a sentirte financieramente inseguro a corto plazo. Tienes que estar dispuesto a tener menos liquidez inmediata disponible hoy para construir un sistema robusto e inquebrantable para mañana. La mayoría de las personas no puede tolerar esa tensión. Quieren seguridad inmediata y seguridad futura simultáneamente. Y terminan sin ninguna de las dos. Ahora déjame mostrarte por qué todo esto es especialmente, críticamente cierto para quien gana poco. Cuando ganas mucho dinero, puedes darte el lujo de cometer errores financieros y sobrevivir. Si ganas 10,000 al mes y gastas 7,000, tienes 3,000 de margen de error para experimentar, para probar cosas, para equivocarte y recuperarte. Pero si ganas 1,600 y gastas 1,400, tu margen total es $200. Un solo error de juicio y estás en números rojos. Estás endeudándote. Entonces, para quien tiene poco margen, la precisión importa infinitamente más. La disciplina importa más. La sistematización importa más. No existe espacio para improvisación emocional. No existe margen para «esta vez será diferente». Cada peso tiene que estar militarmente asignado y protegido. Y eso, paradójicamente, te da una ventaja estructural que las personas con altos ingresos raramente desarrollan. Te obliga a construir músculo financiero real desde el día 1. Alguien que construyó patrimonio empezando con $80 mensuales
tiene un nivel de disciplina operacional que alguien que heredó $100,000 jamás desarrollará. Porque quien empezó con 80 tuvo que aprender a proteger cada peso como si fuera el último. Tuvo que aprender a decir no 1000 veces consecutivas. Tuvo que aprender a vivir significativamente por debajo de sus medios, incluso cuando esos medios ya eran mínimos. Esa mentalidad de protección absoluta, esa capacidad de postergar gratificación, incluso cuando la gratificación es pequeña. Esa habilidad para mantener un sistema funcionando incluso cuando cada día duele. Eso es exactamente lo que separa a quien eventualmente alcanza libertad financiera de quien pasa 50 años trabajando duro y honestamente y termina sin un solo activo a su nombre. No es inteligencia, no es educación formal, no es suerte, no son conexiones familiares, es la capacidad bruta, primitiva, de no sabotear tu propio progreso durante el tiempo suficiente para que el crecimiento compuesto haga su magia. Ray Dalio invirtió décadas estudiando meticulosamente cada crisis económica mayor de los últimos 100 años. La deflación brutal de los años 30. La inflación descontrolada de los 70. El colapso inmobiliario de 2008. El shock de liquidez de 2020. Y encontró un patrón repetitivo. Los individuos y las instituciones que sobrevivieron todos esos eventos cataclísmicos y además prosperaron no fueron necesariamente los que tenían más capital al inicio del ciclo. Fueron los que tenían sistemas de protección superiores. Fueron los que diversificaron inteligentemente. Fueron los que no apostaron toda su existencia financiera a un solo resultado. Fueron los que entendieron visceralmente que el objetivo real no es maximizar ganancia en el mejor escenario posible. El objetivo es sobrevivir razonablemente intacto en el peor escenario imaginable sin autodestruirte. Y eso se traduce perfectamente a nivel de finanzas personales individuales. Si pones todo tu excedente duramente ganado en una sola inversión de alto riesgo, porque alguien te prometió retornos del 50% anual, no estás construyendo sistema. Estás jugando ruleta financiera. Puede salir extraordinariamente bien. Puede salir catastróficamente mal. Pero definitivamente no es un sistema sostenible. Sistema verdadero es cuando distribuyes riesgo inteligentemente. Cuando construyes múltiples pequeños flujos de ingresos que no están correlacionados entre sí. Cuando el colapso total de uno no destruye todo tu edificio financiero. Para alguien empezando con recursos limitados, eso se traduce muy concretamente en: no busques el golpe de suerte milagroso. Busca consistencia profundamente aburrida. Fondo índice simple que replica todo el mercado. Aportaciones automáticas mensuales que ocurren sin que tengas que pensarlas. Reinversión automática de todos los dividendos generados. Cero emoción. Cero especulación. Cero intentos de ser más inteligente que el mercado. Solo tiempo multiplicado por paciencia elevado a la potencia de décadas. ¿Suena poco emocionante? Perfecto. Esa es exactamente la señal de que probablemente funciona. Porque las estrategias financieras verdaderamente efectivas son casi siempre profundamente, insoportablemente aburridas. Y el aburrimiento es una característica, no un defecto. Significa que puedes mantener esa estrategia funcionando durante 30 años sin cansarte de ella. Sin buscar algo más emocionante. Y 30 años de consistencia aburrida es precisamente lo que transforma $100 mensuales en libertad financiera. Ahora la parte que absolutamente nadie te dice con honestidad brutal. Los primeros 5 años de este proceso van a sentirse como castigo autoimpuesto. Vas a ver amigos y compañeros de trabajo gastando libremente en exactamente las cosas que tú te estás negando. Vas a sentir que te estás perdiendo,
de vivir tu juventud. Vas a cuestionar seriamente si todo este sacrificio realmente vale la pena. Y la respuesta completamente honesta es: medido solo por resultados tangibles visibles en los primeros 5 años, probablemente no vale la pena. Los números son demasiado pequeños. El progreso es glacialmente lento. La privación es absolutamente real. Si evalúas costo versus beneficio en una ventana de 5 años, los números no cierran favorablemente. Pero si logras mantener el sistema funcionando sin interrupciones durante esos primeros 5 años brutales, algo genuinamente mágico empieza a manifestarse. El crecimiento compuesto, que estuvo ahí trabajando silenciosamente todo el tiempo, pero completamente invisible a simple vista, finalmente alcanza masa suficiente para volverse visible. De repente, ya no son solo $100 mensuales los que entran a tu cuenta de inversión. Son 100 más 200 de intereses. Luego 100 más 350 de intereses compuestos. Luego 100 más 500 de retornos sobre retornos sobre retornos. La bola que estuviste empujando manualmente con esfuerzo puro durante años, finalmente tiene suficiente masa para empezar a rodar con significativamente menos empuje de tu parte. Y si llegas a los 10 años, manteniendo el sistema sin una sola interrupción, esa bola es tan masiva que ya casi no necesitas tocarla. Ella misma tiene momentum propio. Ella misma se está multiplicando más rápido que tu capacidad de aportar trabajando. Y ahí es cuando ocurre la transformación de identidad más importante de tu vida financiera. Dejas de ser fundamentalmente alguien que trabaja por dinero. Te conviertes en alguien cuyo dinero trabaja por él. Esa transición, ese momento preciso donde tu capital genera más riqueza anualmente que tu labor, ese es el punto de inflexión hacia libertad financiera verdadera. Y puede comenzar absolutamente con $100 mensuales si tienes el coraje brutal de no interrumpir el proceso durante las 2 o 3 décadas necesarias para que alcance masa crítica. Pero déjame ser absolutamente transparente sobre algo crucial. Este camino no es para todo el mundo. Requiere un nivel de tolerancia al dolor emocional de corto plazo que, francamente, la mayoría de los seres humanos no posee. Requiere la capacidad casi sobrehumana de vivir simultáneamente en 2 realidades contradictorias. Pobreza visible hoy, mientras construyes metódicamente riqueza invisible para el futuro. La mayoría de las personas no puede sostener esa disonancia cognitiva. Necesitan que su situación presente refleje directamente su esfuerzo presente. Y cuando eso no sucede, cuando trabajan durísimo pero su cuenta bancaria sigue mostrando números pequeños, abandonan. Ray Dalio habla extensamente sobre embracing reality, abrazar la realidad tal como es, en lugar de cómo desearías que fuera. En el contexto de finanzas personales, eso significa aceptar que el dinero no funciona según nuestras preferencias emocionales. No recompensa esfuerzo de forma inmediata. No responde a urgencias sentimentales. No se multiplica porque lo necesites desesperadamente en este momento. Solo responde fríamente a principios matemáticos inmutables. Tiempo. Consistencia absoluta. Crecimiento compuesto protegido de interrupciones. Evitar errores catastróficos irreversibles. Esos son los únicos factores que determinan resultados a largo plazo. Todo lo demás es ruido emocional. Entonces, cuando tomas la decisión de iniciar este camino, cuando decides que vas a construir tu bola de nieve financiera, sin importar cuánto tiempo requiera, estás haciendo una apuesta filosófica profunda sobre el significado de tu vida. Estás apostando que tu yo de 65 años es más importante que tu comodidad de hoy. Estás apostando que 30 años de libertad genuina valen infinitamente más que 30 años de consumo constante que no deja rastro. Estás apostando que morir con opciones reales
sobre cómo usar tu tiempo es objetivamente superior a morir habiendo vivido paycheck to paycheck cada mes de tu existencia. Y esa apuesta, matemática e históricamente hablando, paga cada vez. Pero solo, exclusivamente, únicamente, si no interrumpes el proceso. Solo si proteges esa bola de nieve inicial microscópica como si literalmente fuera lo más valioso que posees en el universo. Porque lo es. Es la diferencia material entre dos futuros radicalmente distintos. Uno donde llegas a 65 años, todavía dependiendo de un cheque quincenal para sobrevivir. Todavía preocupándote obsesivamente por cuentas. Todavía sin ninguna opción real, excepto seguir trabajando, hasta que físicamente no puedas más. Versus otro futuro, donde llegas a 65 con un sistema de activos que genera consistentemente más dinero del que necesitas para vivir con dignidad. Donde el trabajo se convierte en opcional. Donde puedes ayudar financieramente a tus hijos o nietos. Donde tienes autonomía completa sobre tu tiempo. Donde envejecer no significa pobreza automática. La pregunta nunca fue si quieres el segundo futuro. Todos quieren el segundo futuro. La pregunta real, la única pregunta que importa, es si estás genuinamente dispuesto a pagar el precio completo de construirlo. Y ese precio no se paga en dinero. Se paga en disciplina diaria sostenida durante décadas. En renuncias pequeñas que se acumulan. En años completos, donde parece que absolutamente nada está cambiando. En mantener el sistema operando cuando cada fibra de tu ser está gritándote que lo abandones porque no está funcionando lo suficientemente rápido. Esa es la verdad que nadie empaca en frases motivacionales porque no vende, no genera clics, no se convierte en titular viral, pero es la única verdad que matemáticamente, históricamente, inevitablemente funciona. La bola de nieve financiera es completamente real. Puede iniciar hoy mismo. Puede comenzar con cantidades tan pequeñas que casi dan vergüenza. Pero solo funciona si entiendes visceralmente que no estás construyendo para el próximo trimestre. No estás construyendo para el próximo año. Estás construyendo para el resto completo de tu vida. Y si logras mantener esa perspectiva de largo plazo cuando todos los demás a tu alrededor la pierden, cuando todos los demás sucumben a la tentación de gratificación inmediata, ya ganaste el juego. Solo es cuestión de tiempo para que los números lo confirmen.